Después de subir un 9% en 3 días, parece que el precio de Bitcoin se deshincha. Voy a hacer un análisis de última hora de Bitcoin y comentaré los distintos conceptos técnicos de corto y largo plazo que podemos utilizar para entender qué es lo que puede pasar con Bitcoin en los próximos días. Bueno, sabéis que siempre os traigo esa parte de noticias en el vídeo, pero hoy concretamente no la vamos a tocar, básicamente porque ni hay ninguna que sea realmente relevante y también creo que es importante centrarnos y focalizar la atención en entender distintos conceptos técnicos que sí que van a ser importantes en los próximos días e incluso semanas. Así que tocaremos, como siempre, calendario económico para estar un poco informados de qué es lo que puede suceder durante la jornada de hoy, pero en vez de gastar tiempo en noticias, lo invertiremos, nunca mejor dicho, en Bitcoin, entendiendo un poco esos detalles y matices que son importantes. Entonces, el día de hoy empieza en rojo por varios motivos. El primero de ellos es porque ayer, como ya sabéis, como ya comentamos, había temas de tipos de interés, temas de declaraciones de Christine Lagarde en Europa, en el Banco Central Europeo, y no sentó bien a los índices, del mismo modo que tampoco sentó bien antes de ayer a los índices estadounidenses, ¿no? Bitcoin, por su correlación importante respecto a la bolsa americana, pues sigue el ritmo, sigue el cauce de estos índices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó ayer? ¿Por qué realmente Europa está de luto, ¿no? Podríamos decir. Básicamente, Christine Lagarde subió los tipos 50 puntos básicos, que es un poco lo que ya se esperaba, pero no sentaron bien dos comentarios concretos. Primero que, igual que en Estados Unidos, el FOMC dijo que el año que viene, el 2023, íbamos a tener un crecimiento bastante justito, 0,5% de PIB, que es prácticamente recesión. En Europa, ayer también se comentó que el crecimiento iba a ser moderado. Y yo creo que dijo moderado por no decir negativo. Han tenido que reducir las expectativas de crecimiento tanto en Europa como en Estados Unidos, como en tantas otras regiones, y eso ya de entrada evidentemente no sentó bien a los inversores, ¿no? Evidentemente. Luego también se comentó que teníamos que esperar que los tipos de interés fueran subiendo de 50 en 50 durante algún tiempo. Eso evidentemente pues tampoco sentó bien porque por regla de tres, si hay que seguir subiendo los tipos de interés de esta manera, pues evidentemente significa que la inflación es un problema más grande del que ya representa, que por cierto hoy tenemos datos de inflación, ahora lo veremos, ¿no? Pero claro, eso unido a la deflación del euro, porque está en un momento bastante pésimo, podríamos decir, sobre todo comparado con otras divisas, y eso unido a diferentes crisis energéticas que tenemos en Europa, la debilidad que ya había en Europa y toda la pesca, pues claro, no ha sentado nada bien, ¿no? Entonces, durante la jornada de hoy, ¿qué es lo que vamos a tener? Hemos tenido ya datos interesantes, sobre todo relacionados con Reino Unido. Ventas minoristas de diferentes tipos, subyacentes, anuales, trimestrales y demás, mensuales, perdonad. En términos generales han sido todas peores de lo esperado. Hemos tenido PMIs en Francia, PMIs también los hemos tenido en Alemania, PMIs en la zona euro. Como podéis comprobar, prácticamente todos mejor de lo esperado, pero siguen siendo negativos. Un PMI por debajo de 50 significa que estás desacelerando, ¿vale? Y llevamos con PMIs por debajo de 50 en Europa y en tantas otras regiones bastante tiempo. Entonces, ¿qué es lo que queda? Queda el PMI en Reino Unido y luego lo importante es el IPC en la zona euro, ¿vale? A ver, tengo sentimientos encontrados en este sentido porque yo creo que, o sea, no me extrañaría, sinceramente, que el IPC saliera más alto de lo esperado. Según lo que comentó ayer Christine Lagarde, crecimiento moderado, por no decir otra cosa, vamos a tener que seguir subiendo, perdonad, los tipos de interés de 50 en 50 durante un tiempo, etcétera, etcétera. No me extrañaría que fuera una especie de preparación para que hoy la gente no se extrañe si el PMI en Europa, en la eurozona, sale de 10,1 o sale de 10,5. No sería algo descabellado, tampoco es algo que sea determinante porque al final Europa está en un estado de PMI de más o menos crecimiento. Recordad que ya no solo va a remolque Europa de Estados Unidos, sino que también Europa empezó a tomar medidas, por ejemplo, la subida de tipos de interés mucho más tarde que Estados Unidos, ¿no? Entonces, en Estados Unidos ya estamos viendo ese aplanamiento, pero Europa no solo va a remolque, ya ha empezado más tarde, sino que tiene otros problemas añadidos. Entonces, tampoco sería de extrañar que el PMI aún siguiera en esa etapa de crecimiento, ¿ok? Entonces,
el PMI, perdonad, el IPC. No es que sea una sentencia, no es que diga que sí o sí va a ser mayor de lo esperado, pero sí que es verdad que tampoco me extrañaría, por todos los motivos que he comentado, ¿no? Una vez comentado el IPC, ya nos centramos en PMIs en Estados Unidos y ya finalizamos la jornada. Lo importante de esta semana, lo importante de este mes, ya lo hemos tenido, ha sido martes y sobre todo miércoles y jueves y, sobre todo martes, miércoles y jueves, y ahora ya el viernes será un día un poquito más tranquilo de resaca de estos días anteriores, ¿no? Entonces, hablando de Bitcoin, hablando de resaca de estos días anteriores, a ver, justamente el precio contactó ayer mismo con los niveles que hablamos, que era la parte superior de esta especie de rango, de esta especie de nivel superior de los 17.300, 17.500 aproximadamente. Contactamos con esa zona y podíamos llegar a esperar, o sea, no hablamos de ello, pero sí que es verdad que cuando tú tienes un nivel interesante, tú tienes un nivel de resistencia o de soporte, significa que es una resistencia o es un soporte por el tema de liquidez, por el tema de las órdenes de compra, órdenes de venta, etcétera, etcétera, dependiendo del contexto, ¿no? Fijaros cómo después de caer, el precio no ha rechazado con fuerza este punto, con lo cual no es un nivel donde la gente ni haya prestado atención, ni haya tenido órdenes, ni haya implicado ningún tipo de trascendencia en el precio. Es más, hemos hecho una pequeña subida muy mínima y fijaros la vela que estamos formando ya a estas horas, ¿no? Entonces, el precio, pese a eso, pese a lo que he comentado, sigue haciendo mínimos y máximos crecientes. Al final, la tendencia alcista se marca por mínimos y máximos crecientes consecutivos. Pues bueno, los mínimos los seguimos haciendo crecientes, aquí lo podéis ver claramente, este mínimo es una incógnita, aún no sabemos a dónde va a llegar, y los máximos los seguimos haciendo crecientes. Aquí lo podéis ver que seguimos creciendo en esta especie de canal dentro de este rango un poco más ancho, ¿no? Podríamos hablar de un canal de 4 horas o de un canal de 1 hora, da igual, dentro de una especie de rango diaria, ¿no? Así que en este sentido seguimos haciendo máximos y mínimos crecientes, pese a la divergencia MACD. Fijaros cómo el MACD en esta parte inferior lo que está haciendo es una divergencia bajista. Esto tampoco es que sea directamente determinante, porque el MACD puede alargar, igual que el RSI, pero sobre todo el MACD, esas divergencias en el tiempo, con lo cual tendríamos que entender que pese a que esto indique, oye, que el precio está subiendo, pero el MACD te está indicando otra cosa, tampoco tendría que ser inmediato. Quiero decir, no es lo más probable, ni mucho menos. Ahora hablaremos de qué es lo más probable, que ya lo comentamos los días atrás, pero bueno, ahora lo volveremos a comentar, pero imaginaos que el precio pudiera hacer así sin problema. El MACD, ¿qué es lo que haría? Seguiría alargando esa divergencia. ¿Ok? Pero no quiere decir que porque haya divergencias en MACD ya el precio las vaya a seguir, ¿ok? Igualmente, esto, como podréis comprender, no es lo más probable que podemos esperar, ni muchísimo menos. Sí que es cierto que en algún momento podemos ver algún tipo de pullback, pero básicamente porque, igual que el mercado en tendencia alcista se mueve así, en tendencia bajista se mueve así, con lo cual tampoco sería raro en algún momento, en algún punto de este movimiento bajista que podemos esperar, ver un pequeño pullback, porque igual que, como digo, aquí hicimos máximos y mínimos crecientes, aquí tendremos que hacer máximos y mínimos decrecientes. Pequeño pullback en 4 horas, que implicará un gráfico bastante bajista en gráfico diario, ¿vale? Pero el mercado es fractal y esa condición de mercado fractal lo que te permite es que tú en una dirección o en un conjunto de velas bajistas diarias tú puedas ver diferentes impulsos y correcciones en otra temporalidad, ¿no? Entonces, ayer ya comentamos e hicimos hincapié, ya llevamos tiempo diciéndolo, ¿no? Desde que llegamos a este nivel de la media móvil de 50 diaria, el mismo martes día 13, dijimos, oye, no tenemos por qué seguir subiendo, hemos llegado a un nivel donde ya podemos rechazar. Se pueden formar dilataciones, que es justamente lo que sucedió, pero entendiendo esto como ya es suficiente, el precio ya ha hecho suficiente pullback para seguir cayendo, ¿no? Fijaros esto de aquí, porque lo que se ha formado es un patrón de candlestick bastante interesante y esto se llama Evening Star. Una Evening Star, básicamente, por su nombre en inglés, lo que indica es que el mercado viene con fuerza, viene subiendo, de repente hace una especie de high test, de desaceleración, de doji, algo que te indica, cuidado porque paramos esa fuerza alcista y la siguiente vela es de continuación bajista, ¿vale? Con lo cual está subiendo,
para y gira. Y esto es un patrón realmente bajista, pero es mucho más bajista aún si lo unes con un nivel de resistencia, como es el caso, la media móvil de 50 diaria. No voy a repetir demasiado todo lo que hemos comentado ya estos días atrás, porque considero que es innecesario, ¿no? Sí que es verdad que una condición positiva, entendiendo positiva como señal alcista de este patrón bajista, ¿vale? Es que normalmente la Evening Star lo que hace es comerse toda la vela alcista anterior. Es decir, el precio sube, frena y la vela que cae se come la vela anterior alcista, ¿ok? En este caso, como podéis comprobar, la vela bajista se ha quedado un poquito a medias de comerse toda la vela alcista anterior. Esto realmente es un patrón, es una señal que podría influir en algo, pero dudo que influyan demasiado. ¿En qué sentido? Yo creo que, como comentamos el otro día, lo más probable es que el mercado siga cayendo, es cuestión de tiempo. De hecho, la miniatura de ayer es cuestión de tiempo. ¿Qué indico con esto? Pues indico que podemos tener más o menos desaceleración. Es más, ahora viene un fin de semana, ahora vienen 2 días donde el mercado va a mostrar menos volatilidad porque hay menos operadores, porque hay otros mercados que están cerrados y esto nos puede causar un poco de dudas, un poco de indecisión y un poco de freno en el precio. Lo importante es entender que venimos de unos días positivos porque han salido noticias que más o menos acompañaban, han habido falta de noticias negativas, etcétera, etcétera, pero bueno, es más, hubo la inflación en Estados Unidos, el IPC, que salió más positivo de lo esperado. Lo importante es entender que hemos venido de unos días positivos, pero que ahora el mercado está en un contexto negativo. ¿Esto qué implica? Implica que hay que dejar que sangre, ¿vale? Hay que dejar que el precio deje de caer. Ahora mismo, quien quiera buscar un suelo, quien quiera buscar un punto de compra, quien quiera buscar algo, lo que está intentando hacer es coger un cuchillo que está cayendo. Tú cuando intentas coger un cuchillo que está cayendo y lo intentas coger en el aire, ¿qué va a pasar? Que te cortes. Lo mejor que te puede pasar es que solo te cortes un dedo, ¿no? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que el cuchillo caiga en el suelo y lo coges. Pues esto es lo mismo. Venimos de unos días de negativos, de unos días donde las noticias le han dado un revés al sentimiento del inversor y lo mejor es entenderlo como: oye, ahora estamos de luto, por así decirlo, está cayendo el cuchillo, vamos a dejar que el cuchillo caiga al suelo. ¿Cuál es el nivel? Nos tiene que dar igual. Esto es totalmente indiferente. Bien es cierto que ya hemos rechazado, ya hemos hecho suficiente como para rechazar y continuar. Y cuando tú haces algo de este tipo, el mercado cae. El mercado cae siempre que se rechaza un nivel. Fijaros, en este punto de aquí rechazamos medias móviles y el precio cae. Pullback, rechazamos y el precio cae. Fijaros, rechazamos medias móviles y el precio cae. Rechazamos medias móviles y el precio cae. No nos tenemos que ir tan lejos. Rechazamos estos niveles y el precio cae. Rechazamos y el precio cae. ¿Entendéis? O sea, ahora mismo el precio, y fijaros, nos podemos ir a un gráfico semanal directamente. Fijaros qué es lo que sucede. Rechazamos esta zona y el precio sube. Pullback, rechazamos y el precio sube, ¿vale? Cambio de tendencia, rechazamos y el precio sube. O sea, cae en este caso, porque ya hemos cambiado de tendencia. Lo que quiero decir, fijaros qué tipo de velas se forman cuando el precio sube después de rechazar, sube después de rechazar, cae después de rechazar. Y lo mismo hemos visto en gráfico diario. Velas directas, precisas, fuertes, con decisión, saben a dónde van. Para abajo, saben a dónde van, para arriba, porque hay una dirección concreta, un momentum, ¿vale? Una unanimidad en el inversor. Pues en este caso ya hemos hecho un patrón de rechazo. Todo lo que no sea ver velas de este tipo, de esta índole, ya lo iremos actualizando. Todo lo que sea, pues ahora caigo un poco, luego me voy para arriba, luego tal, luego no sé qué. ¿Qué implica? Implica que hace más fuerza este rango en el que nos encontramos, que no la continuación del mercado bajista en el que también nos encontramos. Ahora mismo tenemos dos fuerzas, una fuerza más horizontal y una fuerza más vertical. La horizontal es la del rango, la que llevamos tantos días comentando. La vertical es la de la tendencia bajista, la que hemos incluido recientemente. En términos semanales estamos en clara tendencia bajista. En términos diarios estamos en este rango, ¿vale? Pero el hecho de hacer este movimiento que hicimos estos días atrás implica, oye, podemos dejar atrás el rango y continuar, ¿vale? Ya haremos un análisis más extenso de lo que os quiero comentar ahora. Lo voy a volver a repetir para que os vaya sonando, para quien no haya visto el vídeo de ayer o el de antes de ayer, pero al final en lo que nos tenemos que focalizar es en esto de aquí, ¿vale? Es en lo que nos tenemos que centrar. Y no porque esto sea un patrón de giro, sino porque se trata de un patrón. Y el hecho de
ahora en gráfico diario no encontrar esa claridad en la caída, no encontrar esa claridad en el movimiento, en la continuación, que es lo que se espera de un gráfico, o sea, de una tendencia bajista, nos acerca cada vez más, y voy a borrar estas líneas de aquí, a este movimiento, a este patrón que vimos en gráfico diario. ¿Qué es lo que vimos en el gráfico diario en el anterior bull run? Pues bueno, vimos cómo los máximos y los mínimos cada vez se estrechaban más. Se formó un patrón de cuña, patrón de reversión, patrón de cambio de tendencia, se rompieron esos puntos y empezaron a hacerse máximos y mínimos decrecientes, cambio de tendencia, que evidentemente no afectó a gráfico semanal, por eso de el multi-time frame analysis, la fractalidad y demás. Pero ahora el hecho de poder estar formando algo similar en gráfico semanal, si ahora el precio no es capaz de dar esas continuaciones, dar esos movimientos, nos acerca a este patrón, pero al revés y en otra temporalidad. Sería lo mismo. Fijaros cómo cada vez los máximos se estrechan más, pam, pam, y los mínimos también, pam, pam, pam. Si ahora, punto número 1, o hay dudas en esta continuación, o punto número 2, pese a que no haya dudas, cuando pasamos por aquí no pasamos de forma agresiva, tenemos que entender y tenemos que interpretar. Está muy bien que pueda haber recesión, está muy bien la inflación, está muy bien las guerras, está muy bien la presión o el food que haya desde cualquier medio de comunicación, desde cualquier red social y demás. Pero lo que tenemos que hacer es interpretar lo que nos dice el mercado. Y aquí os recuerdo que del mismo modo que ahora hay tanto food y tanto miedo y tantas historias bajistas, aquí había lo mismo, pero al revés, alcista. Aquí había lo mismo, pero al revés, alcista. Y si no se interpretó correctamente este tipo de patrones, te quedaste fuera y te quedaste fuera. O tu dinero se ha reducido un 80%, tu capital, ¿vale? Pues en este punto es lo mismo. Tenemos que dejar de lado las suposiciones, las presiones, los análisis emocionales, sensacionalistas y centrarnos en lo que nos dice el gráfico. Y si el gráfico ahora no cae con fuerza, si el gráfico cae con fuerza pero no rompe con claridad estos niveles, si el gráfico desacelera, si el gráfico lo que sea, te está dando señales el gráfico, ¿vale? Igual que te las dio aquí, igual que te las dio aquí, igual que te las dio aquí, igual que te las han dado en tantos otros momentos. ¿Y quién no te dice que del mismo modo que pues por ejemplo, en Estados Unidos, ahora tiene toda la pinta de que el precio puede dar una continuación bajista, ¿quién no te dice que no pueda suceder algo así? ¿Por qué no? Si esto ya inicia como un patrón de cuña. ¿Por qué no podría? No estoy diciendo ni que sí ni que no, estoy diciendo que hay que valorarlo y que a mí me da literalmente igual. O sea, soy el menos implicado en esto, porque ganaré dinero, suba o baje, así os lo digo, así de claro. Pero cuando pasemos por estos niveles, yo me fijaré y analizaré y veré qué me dice el gráfico. No nos tenemos que ir tampoco demasiado lejos. Más o menos, en el año 2017, 2007, 2008, ¿qué es lo que pasó? No tengo que entrar a definir cuál fue esta crisis, una de las mayores crisis financieras de toda la historia. ¿Qué pasó aquí? Doble suelo y para arriba. ¿Vale? Y ya está. Y el mercado es más sencillo de lo que parece. Si tú aquí te empiezas a comer la cabeza o... ¿Qué os pensáis? ¿Que aquí cuando se estaba haciendo este doble suelo no había presiones bajistas? ¿No había miedos de que la recesión puede ir a más? ¿De que la crisis puede durar? ¿Que sigue el desempleo? Que, qué sé yo, mil historias que habían en ese momento? Que si el banco de aquí no sé qué, que si esta empresa está en bancarrota. ¿Qué os pensáis? ¿Que no había presiones? Muchas más de las que hay ahora. Pero si tú no interpretas las señales correctamente, te quedas fuera. Es más, si tú no aprendes de las señales que o no has interpretado correctamente o no te has fijado, yo personalmente no he estado invirtiendo en el año 2007, empecé en el 2013 aproximadamente, pero si tú no te fijas en lo que ha pasado anteriormente, si tú no aprendes de lo que tú has vivido, te vas a quedar fuera para toda tu vida. ¿Por qué creéis que el 90 y pico % de gente pierde dinero? Porque actúa de forma emocional, porque no se implica, porque no intenta investigar. Entonces, si tú te estás dejando llevar de manera constante, de forma emocional, siempre, te vas a quedar fuera siempre. Tendrás algún éxito, algún acierto, pero en términos generales te quedarás fuera. Entonces, está muy bien y comparto, y yo precisamente soy de las personas que de manera fundamental ha argumentado por qué considera que no hemos llegado al final de este mercado bajista. Hay muchos elementos, muchos indicadores, la historia se repite constantemente y uno de los más sencillos es que cuando hay recesión es cuando entonces se forma el mínimo. Pero cuando hay esa recesión ya llevas un tiempo cayendo.
¿Qué quiero decir? Ahora mismo no hay aún recesión o no se confirma de tal manera, solo hay que ver las opiniones. Hay gente que opina que sí, gente que opina que no, con lo cual no hay, o podemos entender que no hay una recesión constatada. Pues eso ya te puede indicar que históricamente cuando hay recesión es cuando se forma el mínimo, pues aún no hemos constatado esa recesión, con lo cual es probable que aún no hayamos llegado al mínimo. Pero eso a mí no me nubla la percepción de eso es una suposición. Pero si yo técnicamente estoy viendo otros datos, otros elementos, si yo técnicamente estoy viendo cómo el precio le cuesta caer, cómo desacelera, cómo hace un doble suelo, cómo hace un patrón de cuña, cómo hay divergencias MACD, cómo se rompen en el RSI, el MV, RV, Z-Score, diferentes indicadores, diferentes elementos, si yo técnicamente qué es lo que puedo ver, qué es lo que puedo constatar, qué es el sentimiento real del inversor, me están diciendo otra cosa, a mí me dan igual las suposiciones, porque lo de la recesión es una suposición, igual que yo opino que sí, fulanito opina que no. ¿Ok? Entonces, lo importante y lo que manda es el gráfico, porque es lo que te está diciendo lo que va a pasar. Teorías macroeconómicas, teorías económicas, políticas, sociales, geopolíticas, bélicas, hay así. Igual que hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Pero lo que no miente es el gráfico, que es donde todos estamos consensuando una opinión, donde todos votamos, directa o indirectamente, pero tú viendo el gráfico estás hablando con todos los inversores, porque estás votando, hablando mal, sobre lo que va a pasar, ¿vale? Entonces, está muy bien, como digo, todas las suposiciones, todas las teorías, todo el food, pero de la misma forma que ahora hay food, hace tantos años había food, y hace tantos años había food, y hace tantos meses había FOMO. Literalmente el ser humano repite. ¿Por qué creéis que podemos sacar ventaja del análisis técnico? Porque la repetición de patrones. Un hombro cabeza a hombro es un patrón igual que un ciclo alcista o ciclo bajista. Y el ser humano repite y repite y repite. Pero donde antes había FOMO, hace no demasiados meses, cuando Bitcoin estaba llegando a 60 y pico mil, ahora hay food cuando Bitcoin está llegando a 15.000 otra vez. Pero el ser humano es así, es irracional, es emocional, y lo importante es entender eso y dejarlo de lado y centrarnos en analizar. Si tú ahora te dejas llevar, te dejas guiar por esas emociones que tanto sentiste en el año 2021, cuando llegábamos primero a 55, caímos, nos levantamos, llegamos a casi 70. Si tú te dejaste llevar por eso anteriormente y ahora vuelves a dejarte llevar por lo mismo, pero viceversa, en un mercado bajista, te quedaste fuera y compraste mal en el año 2021 y te quedarás fuera y comprarás tarde en el año 2022 o 2023, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más, no quería hacer un vídeo demasiado largo, pero al final sí que es cierto que ha salido esta reflexión final, etcétera, etcétera, más larga de lo esperado. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.